Hola a todos nuevamente y bienvenidos a esta perspectiva semanal de divisas. Esta semana del 21 al 25 de octubre vimos ya que el índice del dólar estadounidense, el DXY, la semana pasada subió un 0.5%, alcanzó esos niveles de julio de este año que no veíamos y se acerca a esa resistencia clave en las 104 unidades. El escenario alcista para el DXY que planteamos en nuestro último podcast, digamos que se materializó y como lo anticipábamos, tras esos sólidos datos de ventas minoristas en Estados Unidos, el índice superó las 103.7 unidades y muy respaldado este repunte también por el dato en peticiones iniciales de desempleo que moderaron el optimismo y fortalecieron al dólar estadounidense. Previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el DXY tiende a mostrar volatilidad considerable. A 2 semanas ya de este evento, nos parece relevante mencionar cuál sería esa reacción del DXY digamos que en este contexto. Vemos que ya los mercados se ajustan según las expectativas sobre el partido ganador. La semana pasada veíamos que esa posible llegada de Donald Trump al gobierno cobró relevancia, impulsando así al dólar por expectativas de políticas fiscales expansivas como recortes de impuestos y tarifas más altas. Por el contrario, consideramos que una victoria de Kamala Harris podría generar una moderada depreciación del dólar al alinearse, digamos que a políticas fiscales más moderadas y menores expectativas inflacionarias. Em, Teniendo en cuenta esto, realmente vemos que el índice tiende a apreciarse, el índice XY tiende a apreciarse días antes de las elecciones. Sin embargo, la tendencia cambia después de que se presenta este evento y el XY tiende en su mayoría, digamos que a la depreciación independientemente del resultado. Por lo tanto, este fundamental podría continuar respaldando ese fortalecimiento del índice en el corto plazo, siempre que el mercado anticipe, digamos, esa victoria por parte del Partido Republicano. De revertirse las apuestas, el impacto de este frente sobre el DXY podría ser limitado, aunque aún podría ser bajista. Además, otro aspecto relevante para esta semana para el dólar será esa publicación de los nuevos datos de PMI, los cuales podrían continuar respaldando al dólar. En el escenario base consideramos que el índice podría moverse entre los soportes de 102.9 y la resistencia de 103.7 unidades, con un potencial alcista hasta las 104.1 y las 104.6, mientras que en un escenario bajista los soportes estarían en 102.6 y 101.8 unidades. Ya entrando en materia del mercado de divisas a nivel local, según nuestro último informe o podcast semanal, el peso colombiano se alineó a nuestro escenario alcista, resistiendo ese nivel en los 4.280 pesos por dólar en 2 ocasiones durante la semana pasada. No vimos cotizaciones por debajo de los 4.200 y la volatilidad promedio diaria fue 37.78 pesos, con dos fundamentales, digamos que relevantes en el foco, entre ellos la persistente caída en los precios del petróleo y la fortaleza del DXY que ya les mencionábamos anteriormente. En este contexto, esta semana varios factores clave influirán en el peso colombiano, como lo son los nuevos datos comerciales de Colombia, las elecciones en Estados Unidos y el calendario económico de ese país. A nivel internacional, la fortaleza o debilidad del dólar impulsada por esos próximos datos económicos en Estados Unidos afectará el riesgo hacia monedas emergentes como lo es el peso colombiano, tal como lo veíamos la semana pasada, y esperamos que seguramente se mantenga esa tendencia esta semana. La incertidumbre previa a esas elecciones presidenciales de Estados Unidos ha influido significativamente en el desempeño de esas monedas en la región, como lo son el peso mexicano, el peso chileno y el real brasileño, y pues digamos que asimismo lo hace en el peso colombiano.
días antes y en un análisis que igualmente, como lo hicimos con el de XY, realizamos para el peso colombiano, días antes de la elección en Estados Unidos, el peso colombiano tiende a presentar fuertes movimientos de volatilidad con variaciones promedio de menos 1,9% durante los años que analizamos. Sin embargo, días después el peso colombiano tiende a presentar movimientos de apreciación con una volatilidad, digamos que aún persistente, cualquiera sea el partido, digamos, que vaya a gobernar. El precio del petróleo también, digamos que en este sentido podría verse afectado, impactando directamente el desempeño del peso colombiano. Si la candidata Kamala Harris gana, sus políticas de transición hacia energías limpias podrían reducir esa demanda de combustibles fósiles. En cambio, una victoria de Donald Trump favorecería la desregulación del sector energético tradicional, lo que podría aumentar la oferta de petróleo y disminuir su precio. Finalmente, los nuevos datos comerciales en Colombia serán importantes en la medida en la que continúan presionando al alza la tasa de cambio respecto a lo que concierne al tema de las importaciones más dinámicas que las exportaciones, incrementando ese déficit comercial que ya conocíamos, digamos que al inicio de la jornada de hoy. Conocíamos que el déficit de la balanza comercial ya se ubicaba en menos 1.300, alrededor de los menos 1.300 millones de dólares. Por lo tanto, digamos que se añaden presiones de depreciación para la moneda. Y teniendo en cuenta lo anterior, anticipamos que para esta semana el rango del peso colombiano frente al dólar podría estar acotado entre los 4.220 y los 4.275, con extensiones hasta los 4.205 y los 4.300 pesos por dólar.